Presentamos como novedad en Digi3D la posibilidad de que las geometrías tengan asociado un diccionario de atributos. Un diccionario de atributos no es más que un conjunto de pares clave, valor, que nosotros como usuario añadiremos opcionalmente a las geometrías. Este diccionario de atributos carece de sentido para la aplicación, pero puede tener mucho sentido en determinados contextos de cartografía para nosotros como usuarios. Y puede sustituir en ciertos casos a la base de datos porque nos va a permitir almacenar información junto con las geometrías. Esta información puede ser campos de tipo texto, campos de tipo numérico, campos de tipo coma flotante. Y lo vamos a añadir de una manera muy sencilla. Vamos a verlo en acción. Acabo de crear con el editor de tabla de códigos una tabla que únicamente tiene un código denominado persona. Y esta tabla de códigos no tiene asociado ningún esquema de base de datos ni nada de nada. Únicamente he abierto el editor de tabla de códigos, he añadido el código persona y nada más. Ahora voy a abrir un archivo de dibujo utilizando esta tabla de códigos. Como puedes ver, tengo esa tabla de códigos y lo más importante, voy a trabajar en todo momento sin conexión con base de datos. Abrimos el archivo de dibujo. Y esta versión del programa incorpora un nuevo panel que puedo habilitar mediante la opción de menú Ventana, Atributos activos. Si pulso esta opción de atributos activos, compruebo que se abre el panel Atributos activos. Este panel tiene una barra de herramientas que tiene 4 botones. El primer botón me permite añadir un atributo activo. El segundo botón me permite eliminar el atributo activo que tenga seleccionado en este panel de atributos activos. El tercer botón me permite limpiar de golpe todos los atributos que haya añadido en el panel de atributos activos y el último botón me va a permitir clonar atributos activos de una geometría existente. Si yo selecciono el código de persona, que de hecho es el único código que tiene esta tabla de códigos, y dibujo una línea, pues estas dos líneas no van a tener ningún atributo. ¿Cómo lo sé? Porque hemos modificado también en el panel de propiedades de la entidad seleccionada, que ahora, aparte de mostrar la parte de códigos y los atributos de base de datos de los códigos, también muestra los atributos de la geometría. Si tentativo esta geometría, no se ha rellenado el campo de atributos, de manera que esta geometría no tiene ningún atributo. ¿Cómo puedo añadir atributos activos para que se añadan a las geometrías que dibuje nuevas? Pulsando el botón más. Pulso el botón más y aparece el cuadro de diálogo Añadir atributo activo. Con esto lo que voy a hacer va a ser añadir una entrada al diccionario de atributos que se va a asociar con las entidades nuevas que digitalice. Las geometrías pueden tener cada una su propio diccionario de atributos. Es decir, que es posible que yo tenga una geometría con un determinado código, que en este caso es el código persona, que no tenga ningún atributo, como estas dos que acabo de digitalizar. Puedo digitalizar otra geometría con un atributo, con un determinado diccionario de atributos, y puedo almacenar otra geometría con el mismo código, con otro diccionario que no tenga nada que ver, porque el diccionario es único y específico para cada una de las geometrías. Nombre de atributo, voy a ponerle nombre. Este va a ser el nombre del atributo que vamos a añadir. Y como puedes ver, cuando añadimos un atributo podemos seleccionar el tipo de valor que se va a almacenar en el atributo. Por defecto voy a dejar cadena de caracteres. Voy a añadir otro atributo que lo voy a llamar edad y que va a ser un entero sin signo de 8 bits, porque con 8 bits puedo almacenar entre 0 y 255, así que para almacenar una edad me sobra. Y por último voy a añadir otro valor que va a ser altura, que va a ser un valor de coma flotante de precisión simple, porque con 2 decimales me sobra. Como puedes ver, hemos añadido al panel de atributos activos estos 3 campos. Pues ahora lo único que tengo que hacer es hacer clic en la parte derecha y rellenar cada uno de los valores. Voy a dibujar 2 muñecos, uno que me va a representar a mí y otro a mi hijo. Entonces el mío sería José Ángel, edad 47 y altura pues 1,85, 1. No sé lo que mide, 1,67 o algo así creo que mido. Como puedes ver, he introducido los valores y estos son los atributos activos. A partir de ahora, todas las geometrías que digitalice van a tener asociado ese atributo. Vamos a dibujar aquí un circulito, así rápidamente. Entonces sería yo. Si tentativo sobre esta geometría, puedo comprobar que en el panel de propiedades de la entidad seleccionada aparecen los atributos de esta geometría. Como he dibujado 2, las dos tienen los mismos atributos, porque el panel de atributos activos sigue activo. Si quisiese digitalizar alguna geometría con el mismo código, que es el código de persona, pero sin ningún atributo, pues pulsaría el botón limpiar y ya no tengo atributos activos, de manera que ahora cuando dibuje una geometría nueva, esta no va a tener atributos y esta otra pues sí que los tiene. ¿Cómo puedo hacer para clonar
los atributos que tienen una determinada geometría para que se me rellene automáticamente el panel de atributos activos y además con los valores que tiene esa geometría, con la herramienta de clonar. Si pulso el botón de clonar atributos, se ejecuta la orden clonar atributos y esta orden me dice que seleccione la geometría para clonar sus atributos. Selecciono esta misma, por ejemplo, y se me acaban de añadir automáticamente estos atributos en el panel de atributos activos. Ahora lo que voy a hacer va a ser modificar. Bueno, fíjate que el orden no corresponde con el que yo he añadido porque esto es un diccionario y el orden lo pone el sistema operativo. Bueno, lo pone el programa. Es lo de menos, lo importante es que tenemos que tener estos valores. La geometría que yo almacene tiene un atributo nombre, otro edad y otro altura. A mí me da igual en qué orden están almacenados. Simplemente quiero que tengan esos valores. Voy a poner aquí el nombre de mi hijo, Dylan, que tiene 5 años. Y de altura, pues me imagino que me dirá pues 1.20, vamos a ponerle. Entonces ahora voy a dibujar a Dylan. Aquí lo tengo. Esta geometría tiene los atributos de Dylan. Esta geometría tiene los atributos de José Ángel. Bien, al igual que tenemos en Digi la orden CampCode, que lo que hace es asignar como códigos activos a la geometría que yo seleccione los códigos que tengo activos en este momento, tenemos una herramienta que se llama Camp Atributos, que lo que va a hacer va a ser exactamente lo mismo. Va a insertar a las geometrías seleccionadas los atributos activos. Ahora mismo yo tengo como atributos activos pues estos, los de Dylan. Entonces si me meto al menú de editar, tengo la opción de cambiar los atributos de una entidad por los activos. La selecciono y abajo se ejecuta la orden Camp Atributos, que me está diciendo que seleccione la geometría o geometrías a asignar con atributos activos. Esta orden admite selección múltiple, de manera que yo ahora podría seleccionar la opción del menú inmediato, seleccionar línea, y al hablar de seleccionar línea me dice que seleccione un punto y otro punto. Se me marcan todas las geometrías que interseccionaban con la línea, y si yo confirmo con el botón izquierdo del ratón, estas geometrías acaban de adoptar los atributos de Dylan, como podemos comprobar. Además tengo la orden editar los atributos de la entidad. Bueno, tengo esa orden ejecutándose, voy a dar al escape. En el menú editar tengo la opción editar los atributos de una entidad, que esta orden es igual que la orden editar code. La selecciono, se ejecuta la orden de editar atributos y me dice selecciona la geometría para editar sus atributos. Voy a seleccionar esta, por ejemplo, y me parece un cuadro de diálogo que me va a permitir modificar los atributos de esta geometría. Pues voy a poner pues cualquier otra cosa. Voy a decirle que, por ejemplo, Dylan ya tiene 6 años y que mide 1,4. Acepto y se acaba de cambiar los atributos de esta geometría. Si la tentativo me muestra que tiene 6 años y altura 1.4 y en este caso 1.2. Voy a eliminar ahora otra vez los atributos. Entonces, si quisiese eliminar los atributos de estas geometrías, lo único que tendría que hacer es eliminar todos los atributos para que los atributos activos sean a 0 y, por ejemplo, con la orden editar, cambiar los atributos de una entidad por los activos, vuelvo a hacer inmediato selecciona línea, por ejemplo, para evitar tener que seleccionarlas todos uno por uno. Confirmo y acabo de eliminar los atributos de esta geometría. Y además hemos hecho que se pueda acceder mediante programación al diccionario de atributos de cada una de las geometrías. Esto lo podemos hacer tanto en .NET como en Python. Vamos a ver, por ejemplo, que podemos crear una expresión Python que nos permita seleccionar únicamente las geometrías que tengan en el diccionario el campo de edad y que además ese campo de edad tenga valor 5. Podemos verlo de una manera muy sencilla mediante la opción de menú ver solo las que cumplan con la expresión Python. Solo me va a habilitar las geometrías que cumplan con la expresión. Entonces vamos a empezar paso a paso. Yo puedo acceder al diccionario de atributos poniendo g.attributes. Bien, esto me va a devolver el diccionario de atributos de cada una de las geometrías. Y entonces atributos tiene un método que se llama contains_key. Y entre paréntesis le paso el campo que me interesa, que en este caso va a ser edad. Paso la clave que me interesa. Entonces, si yo ejecutase esta expresión Python, únicamente me va a mostrar las geometrías de abajo, porque tanto estas de aquí abajo, como estas dos, tienen en su diccionario de atributos una clave que se llama edad. Estas tres geometrías de aquí arriba, como no tienen ningún atributo en el diccionario de atributos, deberían de apagarse. Si pulso aceptar, como puedes ver, se han apagado porque esas tres de arriba no tenían en su diccionario de atributos ningún campo que se llame edad. Voy a volver a habilitar todas las entidades, y ahora voy a volver a ejecutar ver solo las que cumplan con expresión Python. Voy a pegar aquí lo que acababa de copiar
Y ahora vamos a añadir una condición más. And g.attributes, corchete, comillas, edad, igual a 5. De esta manera lo que voy a hacer va a ser filtrar y visualizar únicamente las geometrías que tengan en su diccionario de atributos la clave edad con valor 5. Pulso aceptar y únicamente veo esta geometría. Estas expresiones Python las podemos utilizar en todas las partes del programa que utilicen expresiones Python. Esto que acabamos de ver solo es compatible con los formatos de archivo de dibujo que admitan diccionarios de atributos o diccionarios de etiquetas. Por ahora podemos almacenar geometrías con atributos única y exclusivamente en el formato binario de doble precisión o en el formato DGN, y pronto lo añadiremos para el formato DWG. Pero el resto de formatos de archivo de dibujo, como no incorporan la posibilidad de almacenar o etiquetas o diccionarios de atributos o diccionarios de valores, si exportamos a alguno de esos formatos se perderá el diccionario y únicamente tendremos las geometrías. Lo que sí que podemos hacer es almacenar en un shapefile información extraída de las etiquetas. Vamos a comprobarlo. Voy a minimizar esto y voy a volver a la tabla de códigos. Entonces me voy a venir aquí a base de datos y voy a crear un nuevo esquema de base de datos. Voy a crear una tabla nueva. Vamos a llamarla, por ejemplo, personas. Y aquí voy a eliminar el campo ID y voy a añadir un campo que lo voy a llamar edad, por ejemplo. Bien, edad va a ser de tipo numérico. Vamos a poner, por ejemplo, con 4 dígitos. Y aquí tenemos en lista, en valor por defecto, si desplegamos el desplegable de valores, de valores por defecto, nos muestra el editor de tabla de códigos todas las posibles macros que podemos incluir para que el programa genere un valor automático a partir de esas macros. Bueno, pues acabamos de añadir la macro entity attribute igual a. De manera que si yo pongo esto y pongo aquí edad, cuando Digi vaya a almacenar en una base de datos, que en este caso va a ser una tabla de shape, el campo edad, lo que va a hacer va a ser obtener el valor a almacenar del atributo edad de la geometría que se está almacenando en este momento. Voy a indicar que me lo almacene siempre y voy a hacer lo mismo para el campo nombre. Voy a indicar que es de tipo cadena de caracteres y voy a ponerle, por ejemplo, un ancho de 32 y aquí en valor por defecto voy a seleccionar la misma opción y aquí voy a decir que me extraiga ese dato del atributo, o sea, del campo nombre del diccionario de atributos de la geometría. De manera que cuando almacene el shape, en la base de datos se va a almacenar esa información. Ahora lo único que me queda por indicar es aquí en códigos que este código persona está enlazado con la tabla personas y que los parámetros de exportación a shape, que los tengo aquí abajo, pues que cree una tabla que se llama persona, el esquema de base de datos es personas y que me genere, por ejemplo, polilíneas en 3D. Voy a aplicar y voy a guardar, archivo guardar, y ya tengo la tabla de códigos. Vamos a volver a Digi, cerramos el archivo de dibujo y lo volvemos a abrir. Perfecto, ya voy a ejecutar la orden exportar. Y aquí voy a hacer una subcarpeta que la voy a llamar shape. Y aquí voy a indicar que quiero guardar en save file. Doy a guardar. Me pregunta el sistema de coordenadas, le digo que es el mismo que el de la ventana de dibujo y ya me acaba de crear la carpeta shape. Vamos a comprobarlo con Global Mapper. Bien, ya he abierto Global Mapper y aquí tengo la carpeta con el save file. Voy a arrastrar el archivo shape a Global Mapper. Ahora me pregunta por el sistema de referencia de coordenadas, doy OK y si selecciono la herramienta de información puedo comprobar que si selecciono esta línea, pues los atributos edad y nombre no tienen ningún valor porque, no, como le hemos dicho, que se extraiga el valor del diccionario de atributos y esas geometrías no tenían en el diccionario de atributos nada, pues han almacenado en vacío. Sin embargo, si selecciono aquí a Dylan, puedo comprobar que tiene el atributo de edad 5 y el atributo nombre Dylan.